Hola y bienvenidos al primer video para la experiencia educativa Mesoamérica para lunes 16 de mayo. El título del video es La metalurgia en Mesoamérica. En este video quiero hablar sobre la producción de metal, el desarrollo en Mesoamérica. Básicamente podemos ver la tecnología asociada con la extracción de metal y la producción de objetos de metal durante más o menos los últimos 1900 años antes de la llegada de los españoles, la llegada de los europeos. Comienza más o menos 500, 600 años después de Cristo. Estamos hablando sobre mediados o la segunda mitad del clásico y tiene su gran desarrollo en el occidente. Quiero hablar un poco sobre el desarrollo de la tecnología, la evidencia que tenemos y también el origen de esa tecnología, porque se asocia con interacción con otras regiones fuera de Mesoamérica. Bueno, pues comenzamos. Hablando sobre el término, la palabra metalurgia, la metalurgia es una técnica de la obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. Cuando estamos hablando sobre la metalurgia, no es solo la parte asociada con la producción, pero podemos hablar de algunas fases dentro de este término metalurgia. Primero, pues podemos decir que comprende estas fases. La obtención del metal a partir de unos de sus minerales. Podemos ver en Mesoamérica, por ejemplo, la obtención de piedras que contienen minerales y metales de la superficie, pero también hay evidencia, especialmente en el occidente, de la minería, la extracción de metales, la construcción de túneles, de minas para extraer los metales y después el afino y purificación de metal, porque en muchos casos pues tenemos piedras o depósitos que tienen algunas mezclas de minerales diferentes, no pueden extraer metal puro generalmente, tiene que pasar por un proceso de purificación del metal y después para hacer objetos. También podemos ver la tecnología, la preparación de aleaciones, tratamiento mecánico, término, la mezcla de minerales o metales diferentes. Y podemos ver todo eso en Mesoamérica, como digo, especialmente con el gran desarrollo en el occidente. Jalisco, Michoacán es uno de los centros de la producción de objetos de metal en la época prehispánica. Cuando hablo de la metalurgia, no es solo la producción, pero la extracción, el tratamiento del metal y la producción de varios objetos. La evidencia más temprana para la metalurgia en Mesoamérica viene principalmente del occidente y podemos ver el inicio de esa tecnología durante como los últimos siglos del clásico, en este caso 600 o 800 años después de Cristo, en el occidente, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit. Um, Cuando yo pienso en la metalurgia en Mesoamérica, la primera subregión o subregión en que yo pienso es Michoacán, pero tenemos mucha evidencia para la producción en toda esa región conocido como el occidente, pero el origen no es de Mesoamérica. Podemos ver con muchas cosas, muchos elementos mesoamericanos, muchas características, rasgos culturales en Mesoamérica, podemos significar que tienen su origen dentro de Mesoamérica, la escritura, la complejidad, muchas otras tecnologías. Pero la metalurgia podemos identificar muchas similitudes entre la tecnología en Mesoamérica y algunas otras regiones y podemos ver la adopción de estos en Mesoamérica, especialmente en el occidente. Acuérdense que hemos visto
tanto en el video sobre el formativo como el video sobre el clásico y postclásico, podemos ver varias similitudes con respecto a la cerámica entre Perú, Ecuador y el occidente y otras prácticas, como algunos han propuesto algunas tradiciones asociadas con las tumbas y entierros, tienen algunas similitudes entre Occidente y Suramérica también. So, parece, y hay evidencia para sugerir que hubo interacción entre Suramérica y el Occidente especialmente. No implica una interacción continua, no implica migraciones, pero hubo contacto, compartieron información y conocimiento. En esto es un caso, un ejemplo bien definido con mucha evidencia de esta interacción. So, podemos ver el origen o la producción, el desarrollo de la tecnología de metalurgia en algunas regiones como Perú, Ecuador, mucho antes de su desarrollo en Mesoamérica. Estamos hablando de al mínimo 1000 años antes de Cristo. Yo he leído algunas publicaciones, estudios que sugieren que la metalurgia estaba presente en algunas partes de Perú y Ecuador, quizás desde 2000 años antes de Cristo, mucho antes. También hubo mucha producción en otras partes, porque Perú, Ecuador, especialmente Perú, se incluye como una de las 6 cunas de la civilización, pero también en unas partes más al norte, Colombia, Panamá, Costa Rica, los grupos de la familia lingüística Chibchinse principalmente, también hubo un gran desarrollo de la producción de metal, mucha producción de objetos de oro, por ejemplo, y aunque la evidencia sugiere un desarrollo un poquito después de lo de Perú-Ecuador, de todas formas, mucho antes del desarrollo en Mesoamérica, y podemos ver que algunas tecnologías vienen de cada región. Y, como digo, aunque algunas de las técnicas que caracterizan a la metalurgia mexicana fueron tomadas de otras más antiguas, en este caso podemos identificar la tecnología conocida como vaciado, viene de Colombia, y trabajo en frío, viene de Perú y Ecuador, pues los metalurgistas, especialmente del occidente, incorporaron estas tecnologías y los modificaron según la disponibilidad de algunos metales y minerales dentro del occidente. So podemos ver la adopción, pero también algunas modificaciones de la tecnología. Y como digo, yo no he visto, me parece que muchos eh, de los expertos, los arqueólogos, los especialistas en estudios de objetos de metal, y etcétera, más o menos están de acuerdo con que esa tecnología no fue un desarrollo autóctono dentro del occidente o dentro de Mesoamérica. Y la tecnología de la metalurgia tiene una gran historia, gran y larga historia en Sudamérica y en la parte más al sur de Centroamérica. Aquí son algunos ejemplos, principalmente de Sudamérica. Podemos ver algunos que vienen de Colombia, por ejemplo. Y otra cosa, como hemos visto con el juego de pelota y otras cosas, otras actividades, a veces podemos hablar de varias formas diferentes de evidencia. En este caso, podemos hablar sobre la evidencia directa como objetos de metal, pero también, como podemos ver en la imagen en la esquina más abajo al lado izquierdo, eso es cerámica, es una representación de metalurgistas trabajando en la producción de metal. So, unas figurillas trabajando, haciendo su trabajo de metalurgia aquí también. Eso viene de los moche de la costa de Perú. Los moche tenían su apogeo durante un tiempo que es más o menos como el equivalente del periodo clásico en Mesoamérica. Y todos esos objetos, como digo, vienen de Sudamérica. Podemos ver mucho cobre, mucho oro, la producción de plata
y mucho más. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la región conocida como Lambayeque, en Perú, el Sipán, el famoso Señor de Sipán, un gran entierro con muchísimos objetos de metal, especialmente objetos de oro. Podemos ver todos los objetos en las figuras. Eso es una foto que yo encontré del museo del sitio de Sipán. Sipán era también esa región asociado con la región norte de los Moche y más como casi los finales de los Moche, del tiempo de los Moche. Después en esa misma región de la cultura Moche termina y comienza la cultura conocida como Sican. Pero podemos ver los detalles y el tamaño, todas esas figuras tienen muchos objetos de metal. So, el desarrollo como dentro de Perú y Ecuador y Colombia y Panamá es increíble, el desarrollo de la tecnología. Y llegó un poco después a Mesoamérica. Un, un problema o pues una lástima quizás es que dentro de Mesoamérica, dentro de la arqueología y los estudios antropológicos, etcétera, que podemos ver mucho más enfoque en algunas regiones que otras. Por ejemplo, en la arqueología, muchos trabajan en el Altiplano Central. Hay miles de arqueólogos que trabajan en la zona maya. Pues primero, la zona maya es enorme. Y en el Valle de Oaxaca hay varios que trabajan ahí. Pero en otras regiones como la Mixteca, la costa del Golfo, Guerrero y el occidente es otra región en que hay menos trabajo, menos investigaciones. No es tan conocido como el altiplano central o la zona maya. Y como digo, es una lástima porque es dentro del occidente en que podemos ver el gran desarrollo de la metalurgia en Mesoamérica. Unos de esos expertos, pues, se han enfocado más arqueólogos, se han enfocado más en la metalurgia en el occidente. Uno de los principales es Dorothy Hostler, y Hostler habla de, pues, después de hacer un registro de objetos de metal, ella, pues, dice que podemos dividir los objetos de metal en Mesoamérica en tres categorías generales, y estos son los objetos utilitarios, objetos que tenían una función cotidiana, utilitaria, como pinzas, agujas. Esos son más herramientas útiles, hachas, cuchillos, punzones, anzuelos y más. También la segunda categoría, los objetos rituales. También hachas, se encuentra hachas en la primera categoría y la segunda. Acuérdense que hemos visto hachas de piedra verde durante los tiempos de los Olmeca, el estilo Olmeca. Hemos visto hachas en el periodo clásico de Veracruz, el estilo clásico de Veracruz, es hachas bien detalladas asociadas con el juego de pelota. En este caso tenemos hachas que tienen una función como una hacha para cortar un árbol o algo así, y también hachas que tienen funciones rituales. Pero también se encuentran máscaras, objetos zoomórficos, objetos que representan animales o contienen elementos o características de animales, y cascabeles para hacer un poco de ruido. Esos son muy comunes, cascabeles. De hecho, se encuentran muchos cascabeles de cobre, y si vieron el video sobre el juego de pelota, cuando yo hablaba sobre Oasis América, específicamente la región conocida como Hohokam en Arizona, pues ahí es medio común encontrar cascabeles de cobre en Arizona que llegaron desde el occidente de Mesoamérica. Otra categoría, los objetos para ornamentación individual. Podemos dividir objetos rituales y objetos asociados más con cuestiones de identidad, de género, de clase, porque hubo algunos objetos reservados para el uso por los élites. Son cuestiones de identidad étnica, cultural,
de clase, etc. Estos incluyen orejeras, collares, tapones, labiales, también cascabeles que pues, pueden ponerlos en un collar, por ejemplo, aretes y más. Aquí podemos ver en las imágenes um, algunos objetos que vienen de Mesoamérica. En la imagen más pequeño, esto es un tapón labial encontrado en Calixtlahuaca, en el Valle de Toluca, en el Estado de México. El collar de oro viene de la famosa tumba 7 en Montalbán. Y arriba es una hacha que viene de Puebla, Tlaxcala, la frontera, la región de la frontera entre los dos estados. Y hablando de los cascabeles, en un análisis que hizo ese Dorothy Hostler, el mismo Hostler que se enfoca más en la arqueología del occidente y en la metalurgia especialmente, revisó una colección de más o menos 3,000 objetos de metal derivados de varios sitios dentro del occidente y según su registro, 60% de los objetos cascabeles de cobre. Como digo, era un objeto muy, muy común. Y cabe mencionar, obviamente con las 60% eran cascabeles de cobre, que hablando de las tres categorías de objetos, las categorías 2 y 3, los objetos rituales y los objetos pues asociados para poner en el cuerpo asociado con limpiar eran mucho más comunes que los objetos utilitarios para la vida cotidiana. Aunque existen, eran mucho menos común. Aquí podemos ver en esta imagen dibujos de cascabeles de cobre que vienen de varias regiones diferentes, no solo dentro de Mesoamérica, pero que han encontrado en Paquimé, en Chihuahua y en los estados de Nuevo México y Arizona. Desde una perspectiva diacrónica, podemos hablar de dos periodos de metalurgia en Mesoamérica. Primero, el inicio de la metalurgia aquí, conocido por Hassler como el periodo 1, y eso fecha desde 6 o 800 años después de Cristo hasta 1100 años después de Cristo, y se divide en dos periodos por un factor, la distribución geográfica de la tecnología. En el periodo 1 se encuentra casi exclusivamente en el occidente. Comienza por la costa y también se encuentra más al interior del occidente. Como digo, hay muchos yacimientos de metales y minerales que se usan para hacer los metales en Michoacán, por ejemplo. Y algunas posibles formas de evidencia para sugerir al fin del clásico que hubo en la zona maya, aunque es polémica yo he visto algunas sugerencias sobre formas de evidencia, pero hay debates o peleas sobre los contextos original de algunos objetos que se encuentran, por ejemplo, en Altunjan, Belice. Algunos fecharon algunos objetos al clásico, mientras que otros dicen que no, el contexto es más postclásico y más después. Estamos seguros que hubo mucho desarrollo de la metalurgia en el occidente durante este rango de tiempo y después, en el periodo 2, podemos ver y en eso sí podemos hablar de una difusión de la tecnología, del conocimiento de la producción de metales que llegó a otras partes de Mesoamérica en periodo 2, y el punto de origen, el occidente. A partir de 1100 años después de Cristo podemos encontrarlo en la Huasteca, en Oaxaca, en algunas partes del Altiplano Central, en Chiapas, en otras partes de la zona maya. Y podemos ver una diversificación de la tecnología, como mencioné, algunas
formas de tecnología asociadas con formas de producción de metal vienen más de Colombia y Costa Rica y otras vienen más de Colombia, Ecuador y Perú. Hablando del periodo 1, que como digo fecha, de entre como 6 a 800 años después de Cristo hasta 1100 años después de Cristo. Podemos hablar de esos como el periodo temprano de la metalurgia y principalmente enfocado en la producción de objetos de cobre. En algunos casos, a veces sí se encuentra como depósitos de cobre más o menos grandes o objetos de cobre que se puede manipular y hacer objetos sin calentarlo o solo calentarlo un poco. Y también podemos ver otra producción de objetos de cobre que involucra más tecnología asociada con la producción, fundirlo, calentarlo a temperaturas extremas para después moldear los objetos. También podemos ver el uso de otros metales, oro, plata y algunas aleaciones de cobre, mezclas de cobre con algunas otras cosas o cosas como aditivas al cobre. Pero como digo, el enfoque principal es la producción de cobre con un poco de trabajo con otros metales. Y como digo, mucha producción de cascabeles, pero también podemos encontrar anillos, agujas, pinzas, varios otros objetos más pequeños. Podemos ver aleaciones naturales, mezclas de metales diferentes. Um, Muchos de los metales que usamos hoy en día, pues no es un tipo de metal puro, es una mezcla de algunos minerales y metales diferentes para formar otros tipos de metal más fuerte, que dura más, aguanta más. Y podemos ver la fabricación de objetos por método cera perdida, uso de cera para formar el molde, para tener la forma que quiere y en el proceso de poner el metal, pues se queda al final el objeto de metal y se pierde la cera que mantenía la forma, el molde en que el objeto de metal formó. Es muy probable el uso de esto con la producción de cascabeles de cobre, por ejemplo. Y básicamente eso es el proceso de hacerlo. Uso de un molde hecha de cera, fundición del metal y lo que se queda. Y al final, cuando se enfríe, es el objeto de metal que lleva la forma de la cera. Y también podemos ver el trabajo en frío. Se encuentra mucho trabajo en frío con cobre específicamente porque pueden encontrar, como digo, depósitos o concentraciones más grandes de cobre y pueden fabricar como hojas de cobre sin fundición. Y se encuentra esto también en el este de los Estados Unidos, entre los grupos conocidos como los Mound Builders, los que construyeron los montículos. Se encuentra esta tecnología en muchas partes, el trabajo en frío con básicamente hojas de cobre. Durante ese primer periodo de metalurgia en Mesoamérica, especialmente casi exclusivamente en el occidente, pues podemos vincular las tecnologías diferentes a regiones de origen diferentes. Y destacando algunos de esos orígenes, podemos ver, gracias a la comparación de estudios arqueológicos dentro de Mesoamérica y también en esas regiones de origen, podemos hablar de específicamente dos regiones de origen, uno de como Colombia, Panamá, Costa Rica y otro de Ecuador, Perú. Podemos pensar en como dos conjuntos de regiones. Y el primero podemos significar el desarrollo del método conocido como cera perdida en la región de Colombia, Panamá, Costa Rica. Como digo, toda esa región
pues los grupos eran principalmente miembros de la familia lingüística chibchense y podemos ver que compartían algunas tecnologías entre la gran mayoría de la región. Uno de esos es la tecnología cera perdida, la construcción de un molde para fundir después metal, meter el metal en el molde, pues se pierde ese molde, se queda el objeto de metal en la forma de ese molde. Segunda, que podemos ver ahí más por la costa de Perú y Ecuador, la producción de herramientas por el método trabajo en frío, principalmente con cobre, y podemos ver que está presente aquí mucho, más de 1000 años antes aquí que se encuentra en Mesoamérica. Y podemos ver que lo más probable es que la interacción fue por la costa, facilitada por el mar, por el movimiento ahí por la costa. Y también se encuentra más en tiempos más tempranos, más evidencia de la metodología y esto en regiones más cerca de la costa. Y quiero destacar un punto importante. Cuando habla de interacción, no tenemos evidencia para el intercambio de bienes. No es que se encuentran objetos en el occidente que tienen su origen en Suramérica o sur de Centroamérica. Es más una interacción, intercambio o quizás en este caso sería más correcto decir la difusión de conocimiento con respecto a la tecnología. So, la exportación de conocimiento, la exportación de conocimiento con respecto a la tecnología o las tecnologías que salieron de esas regiones y llegaron al occidente. No sabemos tampoco si era interacción directa que algunas personas del occidente pues fueron a estas regiones, algunas personas de esas regiones fueron al occidente, que hubo interacción directa o si la tecnología pasaba poco a poco más al norte, llegando a el occidente. Es basado en la ausencia de esas tecnologías en otras regiones intermedios, es posible, quizás probable, que era alguna forma de interacción más directa entre grupos de estas dos regiones y grupos del occidente, porque como digo, no se encuentra esa tecnología en Honduras, en Guatemala, en la costa del Pacífico de Chiapas o Oaxaca. Pues, no parece que pasaba como poco a poco por muchas interacciones y podemos considerar como interacción indirecta. Pero hay varias propuestas para caracterizar la forma de interacción. En el segundo periodo de la metodología en Mesoamérica, a partir de más o menos 1100 años después de Cristo, podemos ver una ampliación de materiales y difusión del uso de casiterita, óxido de estaño, o con algunos son minerales y podemos ver que en el occidente comenzaron a extraer y fundir la casiterita, un mineral, como digo, el óxido de estaño, y la producción de bronce, de cobre con estaño. Hicieron objetos también de varias aleaciones de cobre con arsénico y también como puede considerar esto como bronce y también de cobre de plata. Y hablando de los términos, pues solo para definirlo, pues una aleación es específicamente, aquí podemos ver ejemplos de aleación que podemos encontrar en periodo 2 y en Mesoamérica. Pues una aleación es un producto pues homogéneo de propiedades metálicas que resulta de una aleación o mezcla generalmente constituido por dos o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal. So, se puede mezclar dos tipos de metales o tres tipos de metales diferentes o un metal con otro mineral para cambiar
las características, quizás las características físicas o visuales, el color, el sonido o la estructura del metal para hacer un metal que aguanta más, que es más duro, que mantiene mejor su forma, etc. Algunos ejemplos de aleaciones: bronce, acero, son algunos de los dos ejemplos más conocidos, más comunes. Dentro de la arqueología, los estudios de la tecnología, en este caso los estudios de la metalurgia, del estudio de los objetos de metal, pues incorporan algunos análisis de laboratorio, análisis de la estructura, análisis de la composición químico, etc. Y basado en varios de dichos estudios en la arqueología sobre muchos artefactos de metal, pues esos estudios demuestran que se encuentran dos tipos de bronce en ese tiempo, en el periodo 2: cobre con estaño y cobre con arsénico. Y estos eran muy comunes durante este tiempo, durante ese periodo 2. Y se han recuperado artefactos hechos de estos bronces en Atoyac, en Jalisco, Milpillas, Urichu y Tzintzuntzan, en Michoacán, también en la región del río Balsas y por las costas, más las costas al noroeste del estado actual de Guerrero. Tenemos estas regiones en que se encuentran objetos, solo algunos ejemplos de objetos de dos tipos de bronce que muy común en la metalurgia en el occidente en este periodo 2. Y los principales yacimientos que podemos de esos varios metales y minerales que forman la tecnología o la base para la producción de metal se encuentran en Jalisco y Michoacán. Y hablando también, seguir hablando sobre el periodo 2, estamos hablando sobre los últimos 400 años más o menos de la época prehispánica. Um, Podemos ver otros ejemplos que vienen fuera del occidente, en Cuachcomate, en Morelos, en Chiapas, Belice. Hay evidencia para la metalurgia en la Huasteca, la región de Huasteca, incluye algunas partes del norte de Veracruz. Podemos ver una difusión de esa tecnología y no solo la exportación de objetos del occidente, pero podemos ver la producción de objetos de metal en varias otras regiones dentro de Mesoamérica durante el periodo 2. En periodo 1 no, en periodo 2 sí. Aunque el nivel de producción y la diversidad de técnicas de producción son más amplias en el occidente, y el occidente, pues, importante en la exportación de objetos. Podemos ver la exportación de algunos aspectos de la tecnología de metalurgia a otras regiones dentro de Mesoamérica y fuera, como Paquimé en Chihuahua, que se encuentra dentro del área cultural conocido como Oasis América o Sur Oeste. Podemos ver, hablando en términos generales, la expansión de la tecnología, la expansión geográfica y una expansión con respecto a las varias formas de extracción y producción y una expansión con respecto a los tipos de metales y los tipos de aleaciones que utilizaron en la producción. Y podemos ver producción de metal en Chiapas, en la Huasteca, en Oaxaca, principalmente en la Mixteca, pero no exclusivamente. En el altiplano central también hablan en Tenochtitlán de los expertos en la producción de objetos de oro, por ejemplo. Llegó a muchas partes, muchas regiones de Mesoamérica y con su punto de región de origen el occidente. Podemos ver también en Belice, en el Yucatán. Como mencioné en periodo 1, hay algunas propuestas para la presencia de la metalurgia en Belice y Yucatán durante los finales del Clásico. Como digo, hay pues desacuerdos sobre esto, pero está presente sí, claramente, y a partir de 1100 años después de Cristo.
Y también, como digo, fuera de Mesoamérica se encuentra pues la metodología en Paquimé y podemos vincularlo con el occidente, la difusión, la llegada de ese conocimiento y objetos de, del occidente. Como digo, se encuentran cascabeles de cobre que vienen del occidente en no solo Paquimé, pero en otros asentamientos en otras partes de Oasis América. So, en el periodo 2, podemos hablar del uso de los objetos de metal. Um, podemos ver también, algunos han propuesto que podemos pensar en la llegada del conocimiento que viene en olas, como el mar. Primero llegaron esas tecnologías que podemos ver en lo clásico, de la cera perdida, por ejemplo, que viene de Colombia, Panamá, esta parte, y la producción como en frío que viene de Perú y Ecuador. Algunos han propuesto que, como podemos ver más, el uso de aleaciones, las mezclas, um, que quizás eso también llegó de Perú a Perú, Ecuador, porque tiene una historia mucho más larga en Perú, la producción de aleaciones. Y podemos ver, como digo, una diversidad de la producción de varias aleaciones en Mesoamérica, que parece que, desde una perspectiva, parece que estaban jugando con las mezclas para manipular las características o cambiar las características del metal, de los objetos. Y algunos han propuesto o han preguntado um, por qué la mayoría de los objetos de metal en Mesoamérica no son objetos utilitarios para actividades más útiles, por ejemplo. ¿Por qué no utilizaron muchos, como por ejemplo, navajas o cuchillos de metal o espadas o cosas así? Era más como collares, objetos rituales, pues un tapón o rejeras, cosas asociadas con identidad ritual. ¿Y por qué? Algunos han propuesto que es exactamente como la llegada tan tarde de esa tecnología, que tenían muchas otras tecnologías para otras actividades más cotidianas, más utilitarias, como podemos ver, el uso de las herramientas líticas de piedra o hecho de obsidiana para muchas actividades, para cortar, para afeitarse, para procesamiento de comida, etc. Y por eso hubo más adopción de la tecnología de metal dirigido a la producción de objetos rituales y no tanto para objetos utilitarios. Y fue algo muy fácil para incorporar dentro de cuestiones de estatus, de identidad. Con ese énfasis o enfoque en objetos más de asociados con ritual y identidad, pues hubo más énfasis en las características del metal, menos en su función. Más interés en el color, en el sonido que hizo el metal. Hay unos estudios sobre los cambios de los porcentajes de los varios metales y minerales involucrados o presentes en una aleación, y que con algunos cambios de las proporciones se puede cambiar las características del metal y cambiar el sonido que hace el metal y también el color. So, más énfasis en la manipulación de las formas de producción y las proporciones de los minerales involucrados para modificar los objetos, producto final. Y hablando en términos generales, podemos hablar algunos vínculos entre tipos de metal como oro y plata, asociados con diferentes deidades, días festivos, asociados con, por ejemplo, el sol y la luna. Como digo, parece que hubo un gran conocimiento, un gran desarrollo de conocimiento sobre los atributos de color y sonido específicamente de varios tipos de metal diferentes y la habilidad por parte de los que
estaban responsables por la producción de los objetos, de cambiar, como digo, los porcentajes, las proporciones de los ingredientes diferentes para cambiar el color y el sonido de los objetos. Y no fue algo aleatoria, en esas cosas intencionales, acciones intencionales para llegar al color, el sonido um, que ellos querían tener con esos objetos. Y otra vez vamos a volver a revisar la interacción entre, en este caso, Perú, Ecuador y Mesoamérica, específicamente el occidente, porque aquí podemos ver como hemos visto en otras clases con respecto a la cerámica en lo formativo, que hubo algún tipo de interacción entre especialmente Perú, Ecuador y el occidente durante varios tiempos en la época prehispánica, hablando sobre la metalurgia, la producción de metales. Podemos ver en el periodo 2 otros desarrollos en Mesoamérica, en el occidente, que tienen su origen en esta región Perú-Ecuador. Y podemos especificar dos regiones o subregiones de origen dentro de Perú-Ecuador. Primero, podemos ver en periodo 2, en el occidente, que comienzan a usar muchas aleaciones, especialmente la producción de bronce, cobre con arsénico para hacer bronce y cobre con plata. Y podemos ver un gran desarrollo de esa tecnología en las regiones de la costa sur de Ecuador, norte de Perú. Si se acuerdan que vimos en algunas imágenes, en una de las primeras diapositivas del señor de Zipán. No, el señor de Zipán viene de esa región, es de esa región. Eso incluye, pues, básicamente toda la costa al norte de Lima. Encuentra regiones conocidas por los Moche, Chimor, la región conocida como Norte Chico, en que se encuentra la primera sociedad compleja del continente de América, en como 3000 años antes de Cristo. Y como digo, mucho desarrollo de la metodología aquí. Esas tecnologías tienen su origen ahí por la costa, probablemente llegando desde aquí hasta Mesoamérica por el comercio ahí por la costa. También podemos ver el uso, la producción de cobre con estaño, también se conoce como bronce, esos dos tipos de bronce. Un tipo de bronce, la tecnología viene de la costa. Ese segundo tipo viene de las tierras altas, de la zona andina. Dentro de esta región, pues a partir de 1100 años después de Cristo, estamos hablando de un poco después de la caída de los grandes imperios asociados con Huari, que se encuentra en Perú, y Tiwanaku, que se encuentra en la cuenca del lago de Titicaca, en Bolivia, y es antes del gran crecimiento del imperio Inca. Esta segunda tecnología tiene su origen en la zona andina, pero durante miles de años en esta región hubo mucha interacción entre las zonas costeras y las zonas andinas, pues, pues el centro del imperio Inca pues es Cusco y el Valle Sagrado en las zonas, pero llegó a conquistar muchas partes de la costa. Un poco antes podemos ver el desarrollo del imperio Chimor por la costa más al norte, pero como digo, mucha interacción. Esta tecnología tiene su origen en las tierras altas, llegó a las costas por mucha interacción constante, mucha interacción y muchas formas de interacción, y después, con comercio pegado a la costa, llegó a Mesoamérica, pero otra vez, no estamos hablando sobre la exportación de bienes. En Mesoamérica no estaban importando pues, la materia prima ni los objetos de metal. Lo que llegó era el conociendo de cómo hacer los objetos, la metodología. Y podemos ver, como digo, dos
olas asociado con interacción y la difusión de conocimiento y tecnología desde Suramérica, sur de Centroamérica, llegando a Mesoamérica. Uno en el periodo 1 y el segundo en el periodo 2, como podemos ver aquí. Pero la metodología no tiene su origen en Mesoamérica. Y la tecnología llegó y obviamente hubo modificaciones locales, tanto en el periodo 1 como en el periodo 2. Cambios, modificaciones asociadas con preferencias culturales, por ejemplo, con respecto al color, objetos, diseños, símbolos y también modificaciones que se basaron en los metales, los minerales disponibles en Mesoamérica. Y saliendo de Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, llegando aquí al occidente. Desde el occidente, poco a poco una difusión, llegando la tecnología y los objetos, llegando a otras regiones, tanto dentro como fuera de Mesoamérica. Aquí podemos ver, según Hustler, es la zona de la producción de metal occidental y definiendo sus límites. Como digo, cuando yo escucho algo hablando sobre el occidente desde una perspectiva arqueológica, una de las cosas que yo siempre pienso es la metodología, porque ahí viene. Ahí tuvo su gran desarrollo, su gran florescencia, apogeo en el occidente, en Mesoamérica. Hablando de ese desarrollo, de destacar algunos puntos. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en el occidente? ¿Y por qué no tanto en otras regiones? Como digo, pues por contacto primero con Suramérica y el sur de Centroamérica. Y esto es una zona costera, por eso pasaba mucho comercio por el mar. Pero eso es una buena explicación, pero ¿por qué no en Chiapas? ¿Por qué no en la costa de Oaxaca? Eso también está junto al mar. Entonces, no solo su ubicación junto al mar, obviamente es una ventaja para facilitar la interacción, pero también algunos han propuesto que es la forma o era la forma de la organización sociopolítica en este tiempo, en el final del clásico, durante el posclásico, y que fue más fácil o hubo una gran ventaja para permitir el desarrollo de la metalurgia en Mesoamérica, comparándolo con otras regiones dentro de Mesoamérica. Hustler, específicamente ese Dorothy Hustler, pues propone que era como ella dice, fluidez social de las entidades políticas del occidente, paisaje muy fragmentado políticamente, y eso no era el caso, tanto hablando sobre otras regiones como la Cuenca de México, el Valle de México y Oaxaca, que aunque también se encuentran paisajes más o menos fragmentados políticamente, eran más jerárquicas. Y en este caso no hubo el desarrollo de jerarquías hasta quizás el imperio Tarasco en los últimos como 200 años de la época prehispánica. Hustler propone que fue más esto, que no hubo tanta desarrollo de jerarquías entre entidades políticas pues anteriormente autónomas y esta situación con respecto a una heterarquía, no jerarquía, una situación de más como igualdad horizontal, que eso permitió el desarrollo de más interacción intrarregional dentro de la región y también interregional con otras regiones fuera, que facilitaba el desarrollo. Como digo, eso es una propuesta de Hustler para explicar por qué tenemos tanto desarrollo de la metodología en el occidente y no en otras regiones. También, como mencioné, la ubicación por la costa.
Esa tecnología venía de otras partes, regiones, en muchos casos, no tan lejos de la costa del Pacífico también, pero en Sudamérica, sur de Centroamérica, y llegó al occidente. Parece que obviamente no llegó a las zonas costeras de El Salvador, Guatemala, Chiapas, Oaxaca, el sur de Guerrero, llegó un poco más al norte. Las razones específicamente por qué era así, pues la verdad no estamos seguros por qué, pero lo que podemos ver es que sí llegó al occidente y tuvo su gran desarrollo allí. La otra explicación, quizás tiene más sentido esto, a lo menos para explicar por qué en el occidente y por qué no en la costa de Chiapas. Los recursos. Es una cosa de conocer una tecnología, una forma de hacer algo. O es otra cosa de tener todas las necesidades para hacerlo. Y estamos hablando de la metodología, pues obviamente los recursos minerales, los depósitos de metales, los depósitos de minerales, que no se encuentran tanto en Guatemala por la costa, tampoco en Chiapas, pero en el occidente sí hay una gran cantidad y mucha diversidad de, de depósitos de metales y minerales y una gran amplia distribución geográfica de dichos depósitos. Por ejemplo, se encuentran algunos minerales específicos en algunas regiones de Zacatecas, otras en Jalisco, otras en Michoacán, y lo que significa esto también es que algunos depósitos diferentes de minerales diferentes todos pueden usar en la producción de metal. Esto también facilitaba la interacción dentro de la región. So, es más probable que es una combinación de factores: la organización sociopolítica de la región, la ubicación de la región con respecto al mar y, pues por suerte, una gran cantidad y gran distribución de muchos depósitos de la materia prima. Entonces, combinación explica por qué en el occidente y por qué no en otras regiones en Mesoamérica. Ahora quiero resaltar algunos puntos principales, algunos puntos claves sobre la metodología en Mesoamérica. Primero, dentro de Mesoamérica tenía su origen en el occidente, pues no hay dudas con respecto a eso. Como mencioné, algunas propuestas para sugerir su presencia quizás en la zona maya, pero me parece que todos están más o menos de acuerdo que tiene su origen dentro de Mesoamérica en el occidente, pero que esto viene de interacción con otras regiones fuera de Mesoamérica. Podemos ver el uso de muchos metales, aleaciones, como digo, cobre, pues se puede encontrar cobre en la forma y extraerlo y modificar un depósito, un pues objeto de cobre sin la necesidad de alterarlo, de modificarlo aparte de la forma. Pero en otros casos podemos ver aleaciones, mezclas de un metal con un mineral o dos metales con un mineral o varias mezclas diferentes, posibilidades diferentes para obtener las características o los elementos, pues para decir, deseados, lo que querían. Quizás un color específico, quizás el objeto podría hacer un sonido específico, o para cuestiones más utilitarias, pues un objeto, un metal más fuerte, que mantiene su forma mejor, que aguanta más fuerza o presión, porque pues las características de oro son bien diferentes a las características de bronce. Bronce funciona para hacer muchas actividades y el oro, pues ya no. Una espada de oro, pues ya no es muy útil, pero bronce sí. So podemos ver esa manipulación de las mezclas, de la tecnología, y eso implica un gran conocimiento de la tecnología por parte de los mesoamericanos, especialmente los del occidente. Y podemos identificar o dividir los objetos en tres categorías: los objetos sagrados o rituales,
los objetos de estatus, hablando de identidad social con clase, género, um, tipo de trabajo, por ejemplo, hay varios objetos asociados con los sacerdotes, que los sacerdotes tenían algunos objetos de metal y pues eran objetos para los sacerdotes. Alguien que llevaba ese objeto se identificaba como un sacerdote. Um, como digo, clase, estatus socioeconómico, afiliación étnica, de la etnia, muchas formas de identidad diferentes. Y también objetos utilitarios, pinzas, hachas y otros objetos que podemos identificar. Y como digo, eso viene de Sudamérica y del sur de Centroamérica. Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador. Podemos ver historias de desarrollo muchísimas más largas en esas regiones con respecto a la metodología que en Mesoamérica. Mesoamérica comienza 600 años después de Cristo con la metodología y en Perú con mucha evidencia para sugerir que ya desarrollaron la metodología a partir de 1000 años antes de Cristo y quizás más antes, en tiempos anteriores. Pero dentro de Mesoamérica todavía estamos hablando sobre un rango de tiempo de casi 1000 años. De todas formas, es una larga trayectoria de desarrollo. Podemos ver que es algo dentro del periodo 1, 600 años después de Cristo, geográficamente restringida. No hay muchas formas diferentes, no se usaron muchos metales diferentes. En el periodo 2 podemos ver una difusión de la tecnología, intercambio de objetos, más amplia geográficamente, más formas de hacer, asociadas con la producción de objetos, el uso de más aleaciones, más mezclas y mejor conocimiento en periodo 2. Como estamos hablando de un rango de tiempo de 900.000 años aproximadamente dentro de Mesoamérica. Y esa trayectoria de desarrollo de la tecnología de metodología en Mesoamérica se acabó con la conquista, con la llegada de los españoles. En el tiempo de la conquista, pues podemos ver que la metodología era una tecnología dinámica y diversa dentro de Mesoamérica. Podemos ver gran desarrollo de la minería, la extracción de los minerales, de los metales, para hacer objetos de metal. Podemos ver en muchas regiones cuando había pues los recursos, la materia prima, en muchos casos podemos ver la evidencia para la presencia de la metodología. Podemos ver varias formas de objetos. Podemos ver, como digo, objetos rituales, objetos cotidianos de estatus, aunque los objetos rituales y de estatus mucho más común que las cosas cotidianas. También podemos ver otras funciones económicas. En Oaxaca podemos ver el uso de hachas de metal como una forma de dinero que tenía un valor y utilizaron estos para dentro del intercambio económico. Funcionaba como dinero. Y podemos ver gran distribución geográfica cuando en los últimos siglos de la época prehispánica, gran distribución de esta tecnología. Obviamente el occidente, en que era más diversa, más dinámica, mayor distribución, más desarrollo que cualquier otra región en Mesoamérica. Eso así es. Tenía una historia más larga dentro del occidente y, como digo, muchos depósitos de la materia prima. Pero podemos ver la producción de objetos de metal en la zona maya. Yucatán, Belice, Chiapas son algunos ejemplos. En la Huasteca también, parte del norte de la costa Golfo, hubo la tecnología, metodología también.
en el altiplano central, como digo, hablan en los códices sobre los que pues trabajaban con el oro, por ejemplo. Parte de eso también en Oaxaca, y hay algunas formas aisladas de evidencia para sugerir su presencia quizás en algunas otras regiones o subregiones dentro de Mesoamérica. También cabe mencionar que se encuentra esa tecnología en el sur de Oasis América, específicamente un buen ejemplo, Paquimé. So, muchos lados. Y hablando sobre como la conquista, y podemos ver una larga trayectoria en el desarrollo de esa tecnología, que como digo, pues esa trayectoria se acabó. Los españoles llegaron con otra tecnología de la metodología y pues llegó básicamente desde una perspectiva evolutiva, pues esa trayectoria se acabó o brincó algunas fases de desarrollo con la introducción de otros estilos, otras tecnologías asociadas con la producción de metal y mucho más enfoque en, cuestión en objetos asociados con la guerra y objetos cotidianos utilitarios. Si no, pues, si no fuera por la conquista, probablemente habría seguido ese desarrollo habría seguido desarrollándose con más avances tecnológicos y posiblemente una mayor sustitución de objetos no metálicos por objetos metálicos. Pues no podemos saber por qué llegaron los españoles, la conquista y esa gran ruptura en, la cultura, en las culturas mesoamericanas, las poblaciones mesoamericanas, etcétera. Pero a lo menos hablando sobre la mitología, podemos hablar de casi 1000 años de un gran desarrollo de una tecnología. Bueno, eso es todo para este video y pues por favor de seguir a ver el segundo video para la clase de hoy.